Análisis, con especialistas de RR Noticias. Qué bien, le tocó el 1, ¿verdad usted? 4. El número 4. Bueno, ya estamos esta mañana en la parte del sorteo, pero primero vamos a escuchar, por supuesto, aquí en la mesa, la cápsula introductoria sobre el tema de hoy. Michoacán lleva años siendo un territorio donde la violencia no es un accidente, sino parte del paisaje cotidiano. Entidades criminales como el Cártel Jalisco Nueva Generación y la familia michoacana han logrado penetrar amplias zonas de la entidad, convertir a municipios como Uruapan, Apatzingán o Zamora en nudos estratégicos, tanto por la producción de aguacate y limón, como por los corredores de transporte, y cimentar sistemas de extorsión, secuestro y homicidios impunes. En los últimos años, los gobiernos federales y estatales han anunciado planes, desplegado fuerzas, abierto fiscalías especializadas, pero el nivel de violencia no solo no ha cedido de manera definitiva, sino que en algunos momentos se ha recrudecido. Este desgaste se hace visible cada vez que el crudo ciclo de muerte y miedo reaparece en un hecho emblemático. Precisamente este fin de semana, el asesinato del alcalde Carlos Alberto Manso en pleno centro de Uruapan sacudió a la opinión pública y puso en evidencia que pese al aparente despliegue de recursos institucionales, la delincuencia organizada sigue gobernando de facto. Este homicidio, brutal y público, no es un hecho aislado, sino el clímax de una secuencia repetida de fallas institucionales, de territorios que no logran escapar de la lógica criminal y de autoridades que parecen responder con fórmulas ya vistas. ¿Serán las autoridades capaces de erradicar la impunidad, que es la base del poder de los grupos criminales en Michoacán? ¿Podrán regenerar el tejido social y reinsertar a los jóvenes en una alternativa que no sea el narco o la violencia? Pues es parte de lo que intentaremos elucidar en la mesa de análisis político de esta mañana. Saludo a nuestros invitados a la mesa en el orden en el que fueron sorteados previamente y por economía de tiempo nos vamos directamente a la primera ronda. Sergio Camacho, buenos días, bienvenido. Don Ángel, muy buenos días. Pues mira, pues sí, muy terrible el asunto, ¿no? Creo que pues es el reflejo de lo que sucede terriblemente en nuestro país, lo que terriblemente se ha vuelto cotidiano, porque si bien el alcalde Carlos Manso, que en paz descanse, se había vuelto una figura mediática por su arrojo, por hablar las cosas de frente, por este llamado o pedida de auxilio, de ayuda a la presidenta, al gobernador, pero se suma a la lista de otros 7 alcaldes muertos, desaparecidos durante el mandato de Ramírez Bedoya en Michoacán, ¿no? Y bueno, y todavía aún más terrible las reacciones, ¿no? Un México polarizado, donde se exige que se combata la violencia con violencia, donde la autoridad parece muy poco empática, muy poco comprensiva, cae en los lugares y errores comunes de culpar al pasado, de hablar de los contrincantes políticos, incluso culpando a los medios, ¿no? Entonces creo que es un asunto dentro de lo terriblemente cotidiano, muy revelador de lo que sucede en nuestro país. Bien, muchas gracias, Sergio. Vamos a la siguiente intervención. Juan Luis Íñiguez, buen día, bienvenido, adelante. Duele e indigna la muerte de un alcalde, estimado Ángel, que entregó su vida por hacer lo correcto, que la criminal amenaza de plata o plomo no lo dobló y que su desgarradora imagen final cargando a su hijito en la plaza de Uruapan debe quedar como referencia de por quienes debemos luchar, quienes vemos a la vida pública como un espacio para ser útiles y no importantes. Descanse en paz Carlos Manso, un mexicano de bien que asumió la responsabilidad como destino. Y una vez más, las balas del odio culminan una vida que prometía trascender en lo político, pero cuando existen ideales genuinos, la muerte no es el fin. Y todo esto ante la mirada vilmente insensible de un régimen morenista popularmente autoritario y corrupto, que es una vergüenza para México, que deja solos a quienes trabajan por el bien común, porque su compromiso es con la delincuencia a la que protegen con brazos caídos. Y perdónenme, pero yo me quedo angustiado con la reacción de la presidenta Sheinbaum del día siguiente del asesinato. Esa es la auténtica, no la pulidita que le dieron el día posterior cuando se dieron cuenta
del coraje del pueblo. Gracias, Juan Luis. Jorge Luis Montes, adelante con tu intervención. Buen día, bienvenido. Hola Ángel, muy buen día a ti y a todos el auditorio y los compañeros. Pues me parece que es un fuerte llamado de atención al gobierno federal, al gobierno estatal, al propio gobierno municipal, pero a toda la sociedad en su conjunto. Esto nos dice que falta todavía mucho por hacer en materia de seguridad. Los avances, los logros que se han tenido no han sido suficientes y esta lamentable muerte de Carlos Manso lo hacen ver. Es una muerte lamentable, así como fue la muerte de los jóvenes en Los Cantaritos, no se nos olvide también, como lo fue la muerte de Colosio, este atentado que ya comentabas hacia Cristina Fernández, la muerte de John F. Kennedy en Estados Unidos. Ha habido, a pesar de los grandes esfuerzos, muertes muy lamentables. Carlos Manso ya lo decía, el propio lo decía, que esto había comenzado con Felipe Calderón, que no se nos olvide. El PRI gobernó muchísimos años también Michoacán y ahora lo gobernamos con Morena. Es un llamado para todas y para todos, y también lo hacía el llamado para las madres de familia en un video que se hizo viral también, y un joven, un hijo de una familia fue quien finalmente lo asesinó. Sin duda un llamado para todas y todos. Gracias, Jorge. Víctor Cuevas, tu intervención. Buenos días, bienvenido. Mi querido Ángel, muy buenos días. Siempre es un privilegio estar en los micrófonos de RR Noticias. Hoy con esta lamentable situación, un hecho que por supuesto nos duele y nos lastima porque es el reflejo precisamente de lo que ha venido sucediendo durante estos últimos 7 años que gobierna Morena, en los que ha perdido prácticamente el control de gran parte del territorio a manos del crimen organizado. Y efectivamente nos dice Jorge Luis, que es un llamado de atención. Pues claro, todos lo vimos, la presidenta se puso peor que mi mamá cuando le rompí el vaso de vidrio de la licuadora, y es que de verdad fue dramática la forma en la que el lunes en su mañanera la presidenta salió a regañar a todos, absolutamente a todos, menos a los verdaderos responsables, que son su gabinete de seguridad, los que tendrían que estar velando por la seguridad, no solamente de los presidentes municipales que se atreven a levantar la voz, por la seguridad de todas y todos los mexicanos. Y al final, dentro de todo esto, de lo que nos estamos dando cuenta es de que efectivamente este supuesto cambio de estrategia para dejar atrás los abrazos no balazos, que no se atreven a mencionar porque es el legado de López Obrador, pues tampoco está dando los resultados convenientes. ¿Por qué? Porque se han dedicado a desmantelar a las instituciones de seguridad en nuestro país. Bien, son ahora las 7:46, segunda ronda. Decía Sole ahorita en la cápsula de introducción, ¿podrá hacer algo el gobierno para acabar con este tema de impunidad? Porque a mí me parece que ese es el tema fundamental, no solo en Michoacán, sino en las otras partes del país, donde pues la ausencia de un Estado de Derecho y de instituciones que respondan a los ciudadanos que suelen pedir justicia ante pues esta sensación de impunidad en la que se sienten los delincuentes, porque además vuelvo a lo mismo, ¿en qué nivel de impunidad se sentirá un grupo delincuencial para mandar a un sicario el 1 de noviembre en plena celebración de Día de Muertos en plena plaza pública en Uruapan? ¿Tendrá la autoridad capacidad para hacer esto, Sergio Camacho? Pues mira, Ángel, hay muchas herramientas, ¿no? O hay áreas de oportunidad. Pues esto que sucede en muchos estados y sobre todo evidentemente en muchos municipios de nuestro país, pues habla de eso, ¿no? De la fragilidad de los municipios. Ya comentaba Víctor, bueno, pues este gobierno en algunos casos recortó los fondeos federales para programas como Fortamun o cosas que reforzaban la seguridad de los municipios. Sí, claro que había corrupción, sí, claro que había colusión en algunos casos, ¿no? No era un asunto generalizado como para cortar de tajo. Entonces, claro que hay áreas de oportunidad. Por ejemplo, estamos hablando que Michoacán tiene, creo que el número 29 de las policías peores pagadas de los 32 estados del país, ¿no? Entonces, pues ahí está una primera área de oportunidad, ¿no? Y sí, evidentemente el tema de la corrupción y la impunidad, la colusión es algo de lo más grave, ¿no? Entonces, el Poder Judicial, las fiscalías, que ya lo comentó la presidenta en el Plan Michoacán, hay muchas cosas que sí se pueden hacer, pero parten desde la voluntad de que no se va a tolerar nada, ¿no? Y si el propio gobierno en cualquiera de los niveles va a estar protegiendo, va a estar coludido, pues ahí se ve un principal freno. Bien. Juan Luis Iñiguez. Sí, pues hablemos de capacidades, estimado Ángel. El gobierno de Morena culpa al pasado porque no tienen idea de cómo resolver el presente. Llegaron para mentir, robar y traicionar como parte de una agenda vengativa que solo ha transformado las cuentas bancarias de sus electos lacayos. Y como un adicto, se niegan a resolver el problema, pues con el primer paso, que es reconocerlo.
y esto los tiene acorralados en la inoperancia. Y como parte de las preguntas sin respuesta de esta semana, pues tenemos la siguiente: ¿por qué ordenaron el retiro de elementos de la Guardia Nacional en Uruapan en el momento más caliente, cuando se clamaba por lograr una presencia suficiente en tareas de seguridad perimetral y patrullaje? Su irresponsabilidad, por supuesto que tiene remedio. Necesitamos sacar a Morena del poder, porque han cedido el territorio nacional a la voluntad criminal, porque solo corrigen con acciones de propaganda cuando su maldito cálculo político les mete presión. No actúan por amor al pueblo, estimado Ángel, son unos verdaderos farsantes. Gracias, Juan Luis. Voy ahora contigo, Jorge Luis Montes. Sí, es lamentable también la politización que personajes como Lili Telles, que no se sabía ni el nombre de Carlos Manso, esté gritando como si fuera la gran política que defiende las causas justas. O sea, yo creo que es una responsabilidad de todas y todos. ¿Cuál es? Yo les pregunto aquí a los señores del PRI y del PAN, bueno, del PRI creo que ya no hay, pero el del PAN, Juan Luis, puede contestar que han sido sus aliados. ¿Cuál es su estrategia? La estrategia de Felipe Calderón fue levantarse en armas, precisamente en Michoacán, contra los grupos de la delincuencia organizada con los que no estaba asociado. ¿Cuál es la estrategia que tienen el PRI y el PAN en la materia? No tienen estrategia. La presidenta Claudia Sheinbaum responde enseguida a los hechos con este planteamiento que el fin de semana, más tardar la semana entrante, se definirán las acciones muy específicas para atender Michoacán y seguir con estos 4 grandes ejes que se plantearon desde el inicio de la administración con Omar García Harfuch, que han tenido resultados, pero reconocemos que no ha sido suficiente. Este gran llamado de atención debe haber una respuesta muy eficiente que es necesaria para Michoacán y para todo el país. Gracias, Jorge. Víctor Cuevas. A mí me sorprende cómo reniega Jorge Luis Montes de Lili Telles, porque quizás se le olvida a Jorge que quienes la rescataron y la hicieron política fue precisamente Morena. Ahí es donde nace, y al final lo que terminó sucediendo pues es que se desencantó de lo que muchos hemos visto venir, de este desgobierno precisamente que sucede en las filas de Morena, y por eso termina yéndose al PAN. Y repite Jorge Luis las mismas preguntas que se repitieron el lunes en la mañanera en este regaño de cuál es su plan, qué propone. Bueno, para eso querían gobernar, para llegar precisamente y ellos demostrar cuál iba a ser la solución, una solución que en 7 años no ha llegado, pero que por supuesto y bajo ninguna circunstancia podemos decir que la solución fue los abrazos no balazos, porque eso solamente le dio al crimen organizado 6 años de una brutal y profunda impunidad, donde pudieron ampliar su control en gran parte del territorio del país, control que casualmente coincide con el crecimiento que ha tenido Morena en materia territorial en nuestro país. Entonces, el punto no está en echar culpas, el punto está en hacerse responsables de que hoy ellos llevan 7 años gobernando, y en estos 7 años el crimen organizado, al contrario, más que debilitarse, se ha ido fortaleciendo paso a paso, municipio por municipio, estado por estado. Gracias, Víctor. 7:52, más de la mesa de análisis político de RR Noticias, más del contexto con Sole Serrano. Tras la indignación generada por el asesinato del alcalde Manso, la presidenta Claudia Sheinbaum anunció el Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, que se ha estructurado en 3 ejes. Primero, seguridad y justicia, que contempla mayor presencia de fuerzas federales, la creación de una fiscalía especializada en delitos de alto impacto y mesas quincenales de seguimiento de seguridad. Segundo, el desarrollo económico con justicia, con iniciativas para jornaleros agrícolas, salarios dignos e inversión en infraestructura rural. El tercero, educación y cultura para la paz, que abarca desde programas escolares hasta centros regionales de memoria y mesas de reconciliación. En el discurso, la presidenta Sheinbaum enfatizó que la paz no se impone con la fuerza, se construye con las personas, con las comunidades y con el trabajo cotidiano de quienes aman su tierra, que garantiza que este proyecto sea distinto y arroje resultados efectivos. ¿O estamos ante otra promesa sin el músculo político y de gobernanza que los hechos demandan? Gracias, Sole Serrano, por esta cápsula de contexto. Son las 7:53.
Bueno, la presidenta ha presentado este plan el día de ayer. Los 3 ejes, pues la verdad es que me parecen pan con lo mismo. Yo no veo una acción concertada, definitiva, para decir ahora sí vamos a quitarle a los malditos que han estado en Michoacán a lo largo de todos estos años, pues el control y sobre todo pues evitar esa sensación de impunidad. Yo primero decía, pues tendrían que hacer algo para al menos generar la percepción de que están trabajando ahí, pero me parece que lo dicho ayer es relativamente poco, esquina con nada, Sergio. Pero ¿cuál es tu opinión? Sí, Ángel, bueno, pues sí parece un poco también el tema de ahogado el piso, el niño a tapar también el pozo, ¿no? O sea, salen con el plan Michoacán cuando Michoacán lleva ardiendo, vamos, desde Felipe Calderón, pues para hacer la referencia, ¿no? Entonces, como sucedía en Sinaloa también hace poco tiempo dentro del gobierno morenista. Entonces, sí se parece en el plan Michoacán, parece palabras vacías un poco, ¿no? Una reacción, porque tendría que haber alguna reacción y porque tendría que haber propuestas, como dice Víctor, ¿no? De hacerse responsables. Para eso se alquilaron, no claro, para pedir soluciones, sino para otorgarlas, ¿no? Y bueno, pues se ha hablado mucho de los abrazos no balazos, que parece que estábamos dejando esa época atrás para estar dando a paso a la inteligencia, al combate a las causas, pero vamos, parece que ha sido insuficiente, ¿no? Porque vamos, vemos casos donde que parece que la inteligencia se termina cuando se trastoca algún interés particular o propio, por así decirlo, ¿no? Entonces, creo que mientras no veamos cómo se puede seguir en la ruta del dinero, en la inteligencia, y que precisamente se hagan las detenciones y se acabe con la impunidad, tanto fuera de las filas oficiales dentro del crimen organizado como dentro de donde hubiera colusión, en donde tope, veríamos un cambio significativo. Bien, muchas gracias, mi estimado Sergio. Juan Luis Íñiguez, ¿qué te pareció, este maravilloso plan propuesto el día de ayer? Pues una tomada de pelo más, y yo le agradezco mucho al representante de Morena que nos pregunte precisamente el cómo, y que se hagan llegar de ideas de los gobiernos panistas que están dando resultados en los estados, y que finalmente nos damos perfectamente cuenta que el primer paso, estimado Ángel, pues es no negar el problema, no tratar de engañar a la gente como lo hace Morena con esas cifras maquilladas, porque ¿qué es lo que hacen? Están diciendo que están bajando los niveles de violencia cuando es totalmente una mentira. Los homicidios dolosos sumados a lo que viene en el secretariado ejecutivo como un sector, como una canasta adicional de otras circunstancias que lastiman a los mexicanos con relación a la vida y a su protección integral, más las desapariciones, eso suma, estimado Ángel, 157 personas diariamente. Están en Morena por romper su propio récord, porque no hubo otro sexenio como el de Andrés Manuel López Obrador, donde hubo 200,000 mexicanos caídos por la violencia. Es verdaderamente una lástima y una pena que insistan en estar maquillando la verdad, cuando a la vista de los mexicanos sabemos que la historia es completamente otra. Juan Luis, Jorge Luis Montes, ¿te pareció relevante lo anunciado el día de ayer? Bueno, es que no se ha presentado el plan como tal. Se dijo que se va a recopilar toda la información, se va a integrar información, estrategias, y que el fin de semana, más tardar inicios de la siguiente semana, se presentará el plan como tal. Entonces me parece que no podemos hacer una calificación definitiva al respecto. Creo, y se ha reconocido en esta mesa, que los avances en materia de seguridad han sido importantes, pero todavía reconocemos no nos alcanza para que presidentes tan confrontados con la delincuencia como Carlos Manzo puedan andar como si nada por su jardín municipal. Creo que en esos casos debe haber un cinturón de seguridad mucho más estricto, con escenarios controlados, porque ya había recibido amenazas importantes. Y lo mismo también es una crítica. La presidenta de la República no puede ser vulnerada como se vulneró ayer por esta persona, tal vez afectada de sus facultades mentales, pero como decía Ángel, o sea, si hubiera traído un arma, un cuchillo, una pistola, es decir,
Lamentablemente no estamos en ese nivel todavía donde se pueda estar de esa manera tan libremente por una persona tan expuesta políticamente, y creo que ese debe ser el primer paso para cuidar la integridad de nuestros gobernantes, en tanto se puede llegar a un nivel de seguridad que todos deseamos en este país. Gracias, Jorge. Víctor Cuevas. A mí me parece muy grave y muy preocupante estos comentarios que hace el representante de Morena, porque pareciera, quiero pensar que no, que le está echando la culpa a Carlos Manzo de su asesinato por andar en la plaza pública un 1 de noviembre junto con el pueblo en la inauguración de un festival. Es una declaración bastante grave, porque entonces exime de la responsabilidad al gobierno federal, que es el garante de la seguridad, que es el que debería de tener el imperio de la ley, porque es una facultad constitucional y es un elemento exclusivamente del Estado. Y el problema que tenemos con este supuesto plan Michoacán, pues es que está igualito que el plan Sinaloa, y tienen un año con el plan Sinaloa, solo que la diferencia es que a Michoacán van a ir cada 15 días, a Sinaloa van una vez al mes el gabinete de seguridad, pero es exactamente lo mismo. ¿Qué ingredientes le faltan? Pues de entrada, quizás el principal es a qué hora van a destituir a Rocha Moya, a qué hora va a pedir su renuncia a Ramírez Bedoya, que son dos de los peores gobernadores que tenemos en el país, y ambos son de Morena, y ambos tienen muy malas cartas credenciales para pretender seguir en el cargo. ¿Qué más tenemos? Tenemos que otra vez sucede este mismo mecanismo que hemos criticado mucho en esta mesa. Vamos a mandar más elementos de la Guardia Nacional y del Ejército a Michoacán. Sí, pero no son de generación espontánea, no es como en los videojuegos que le picas al cartel y te empiezan a salir elementos. Los tienen que quitar de algún otro lado, y entonces la cobija parece que sigue sin alcanzarles para cubrir todo lo necesario. Muy bien, muchas gracias, Víctor. Recuerden que aquí hemos inaugurado ya un nuevo término, el de desgobernadores, que pues está el señor Rocha en Sinaloa, está el señor Bedoya en Michoacán, pero pues también está Monrealito allá en Zacatecas, está Laida en Veracruz, y así podríamos seguirle toda la mañana con los desgobernadores que son buenos para bendita la cosa. Oigan, ¿les parece si vamos a una ronda final? Son 30 segundos y arranco contigo, Sergio Camacho. Gracias, Ángel. Pues mira, Ángel, esta situación tan desafortunada no se trata, como comentó Jorge Luis, que pueda caminar un alcalde en la plaza pública de su pueblo, ¿no? Sino se trata de que todos los mexicanos podamos vivir en calma, ¿no? De que podamos transitar por las carreteras de Guanajuato, de Michoacán, de Guerrero, sin temor a ser bajados, ¿no? A levantados. Creo que sí, la estrategia de atención a las causas de la inteligencia parece que ha sido insuficiente, el combate de inteligencia insuficiente, la atención a las causas, y el crimen organizado se ha venido aprovechando de esta enorme brecha de desigualdad para seguir reclutando jóvenes, para seguir manteniendo este enorme negocio. Entonces, sí se esperarían ya reacciones más contundentes, y ojalá este hecho desafortunado sea, como dijo el propio Jorge Luis, ¿no? Un llamado de atención para que cambien las cosas en nuestro país. Bien, muchas gracias. Sergio, voy contigo, Juan Luis Iñiguez, 30 segundos. Es poco lo que se puede decir en política y en la vida misma de haber hecho. Más nos conviene decir qué es lo que tenemos que hacer. Y por supuesto, estimado Ángel, que los estados y los municipios, particularmente como primeros respondientes ante temas de inseguridad, tienen que tener fortaleza presupuestal. Necesitamos darle a los municipios esa condición para que puedan verdaderamente defender la vida y el patrimonio de los mexicanos. Y por supuesto que en el gobierno federal ya dejen de mentir, ya dejen de maquillar las cifras, porque eso únicamente alarga el problema y lo hace más pesado, porque no están verdaderamente enfocados en las tareas que tienen constitucionalmente que asumir. Gracias, Juan Luis. Jorge Luis Montes, 30 segundos. Fue un jovencito, tal vez de 17 a 19 años, se dijo en un primer momento, quien asesinó al presidente municipal de Uruapan, Carlos Manzo. Uno de los puntos importantes en la estrategia de seguridad es precisamente ir a las causas que generan este grave problema. Me parece que ese joven debió haber tenido mejores oportunidades, estar en una escuela, estar en un trabajo digno, en vez de poder caer en una conducta tan extrema como el asesinato. Falta mucho por hacer, se reconoce, pero se va avanzando con el proyecto de la Cuarta Transformación también en materia de seguridad.
Gracias, Jorge. Cierras la mesa esta mañana, Víctor Cuevas. Me iba a evitar un comentario, pero no puedo evitar en esta echadera de culpas que trae Jorge Luis con tal de no hacerse responsables. Dice, es un jovencito. Bueno, es un jovencito que ya llevaba 6 años con las becas Benito Juárez, con el programa de jóvenes Construyendo Futuro, con todos y estos elementos donde pareciera que lo único que hacían desde el gobierno federal era repartir dinero para garantizar votos electorales, porque entonces, ¿dónde están los resultados de esos programas que este jovencito ya llevaba 6 años gozando y disfrutando? Al final, mi anotación y reflexión final es: lo que no podemos permitir es que esto se normalice, y afortunadamente la escandalización que hoy tenemos es un signo de que todavía en nuestro país no estamos tranquilos con los malos resultados en materia de seguridad. No, pero además les van a quedar bien bonitas sus mesas de reconciliación. Yo creo que los sicarios van a acudir en masa allá en Michoacán para sentarse a platicar sobre estos temas. No tienen vergüenza. Sus abuelas. Sí, imagínate nada más. No tienen abuela, por decir lo menos. Oigan, los despido esta mañana. Sergio Camacho, muchas gracias. Don Ángel, un gusto como siempre estar en la mesa de análisis político de RR Noticias. Un abrazo a ti, a mis compañeros de mesa, a todo el equipo. Bienvenido como siempre, Juan Luis Íñiguez, a la distancia. Buen día. Muchas gracias, estimado Ángel. Un gran abrazo, bendiciones para todos. Gracias, mi estimado Jorge Luis Montes. Un abrazote. Gracias, como siempre, un placer con ustedes. Y ahora sí me tocaron los 4 contra mí. Pues es que también, ¿cómo le haces? Ese plan Michoacán son aspirinas para un cáncer. Ahí sí, ni cómo poderte ayudar, querido Jorge. Víctor Cuevas, contigo. Mi estimado Ángel, oiga, a todos los radioescuchas, no crean que este frío en Querétaro es casualidad. Es parte de la estrategia de promoción para el Festival Nacional de la Muñeca Artesanal, que se va a llevar en Amealco del 15 al 17 de noviembre. Entonces, este frío para que se vayan aclimatando, y cuando vayan allá a disfrutar de este Festival de las Muñecas, lo disfruten bastante con su familia. Bueno, sensacional. A los 4, gracias. Nos encontramos dentro de 8 días, las 8:05. Regreso enseguida contigo.